estos días, en la ciudad en la que vivo, me toca hacer un recorrido por algunas calles que a veces están un poco de miedo, pero son un poco, podríamos decir, un poco chungas. Y algunas veces pues, me encuentro con algunos drogadictos. Y cuando te encuentras con aquellas personas, la verdad es que siempre se te queda en el alma un sentimiento de pena, de tristeza. Me producen compasión aquellas personas. Intentas compadecerte de ellas porque es ver, caray, lo bajo que puede caer una persona, ¿no? Y lo mal que se queda. Y quería empezar esta meditación haciendo referencia a aquellas personas, porque en el fondo se ve muy claro que aquellas personas son esclavas. Aquellas personas ya son esclavas de la droga, ¿no? Y ves lo que la droga ha hecho con ellas y están destrozadas. Y pienso que, bueno, en la drogadicción se ve también, pero también se ven otros vicios graves, como pueden ser, por ejemplo, el vicio de la bebida, ¿no? Y seguro, no sé si alguna vez te has encontrado, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Si alguna vez puede ocurrir con algún mendigo, ¿no? De los pobres, ¿no? Ves que están a veces, pues, borrachos, ¿no? Y dan pena, ¿no? Como aquella persona ha podido acabar así, o una persona, por ejemplo, que cae en el vicio del juego, ¿no? Y entonces ves que ha perdido completamente su libertad. Y eso nos produce mucha pena, porque son personas que dices, caray, están destinadas a algo grande y su vida está destrozada. No hago la meditación para juzgarles, porque ninguno, ¿no? Dice el Papa Francisco, ¿quién somos nosotros, ¿no? Para juzgar a nadie, ni para saber qué es lo que le ha podido pasar a aquella persona para caer en eso. Pero sí que creo que nos puede servir para hacer este rato de oración y para recordar una cosa que decía Jesús en el Evangelio. Hay un momento en el cual Jesús tiene una conversación con los fariseos, ¿no? Y entonces los fariseos le recuerdan a Jesús que ellos son hijos de Abraham, que son hijos de la promesa, que son libres, ¿no? Y Jesús precisamente les dice que no, que ellos no son hijos de Abraham. Y entonces les dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquellas personas, efectivamente lo vemos muy claro en los drogadictos o en personas que son alcohólicas o personas que se han dejado ya por el vicio del juego. Vemos que en el fondo sí, son esclavos. Pero no ocurre solo con ellos. En el fondo, cualquier persona, como dice Jesús, ¿no? Que se deja llevar por el pecado, es esclavo del pecado. El pecado a ti y a mí nos seduce y nos muestra como algo que podemos sacar algo bueno, pero nos engaña. El pecado siempre es mentiroso. Promete dar más de lo que luego da y nos deja muchas veces un vacío. Y cuando uno se deja llevar por el pecado, ¿no? Pues cada vez se va cayendo como una pendiente. Y en el fondo vamos perdiendo libertad. Somos menos libres. Al principio podemos ser libres para elegir, pues si puedo elegir hacerlo o no hacerlo. Pero cuando te dejas caer por él, cuando vamos poco a poco dando pasos, cada vez nos esclavizamos más. Si piensas en aquellas personas que decía al principio, seguro que hubo un momento que en aquellas personas dirían, la gente que estaba a su alrededor, no, yo controlo, yo esto lo tengo dominado, esto no me domina. Mentira. Claro que ya habían perdido el control. Porque siempre que nos dejamos llevar por el pecado, perdemos el control. Perdemos la libertad en el fondo. ¿Y quién nos da esa libertad? Pues en el fondo, como diría Jesús, solo si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres, ¿no? Para esto ha venido Jesús al mundo, para liberarnos, para que tengamos una vida libre. Y nos ha liberado del pecado. Muriendo Jesús en la cruz, lo que hace es liberarnos del pecado, hacernos libres. Pero es que además les dirá a los judíos, les dirá una frase muy interesante en ese diálogo que tiene con ellos. Les dice, en verdad, seréis discípulos míos, si me seguís, ¿no? Si la palabra permanece en mí. Y dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos tú y yo en el fondo alcanzar esta libertad? A través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? En el fondo, llamar a las cosas por su nombre. Cuando uno muchas veces pues no se excusa en las cosas que nos pasan y nos reconocemos pues tal como somos y ponemos nombre a las cosas, pues y llamamos, pues por ejemplo, a la comodidad, le llamamos comodidad y decimos que nos dejamos llevar por la pereza, ¿no? Y no nos invitamos excusas de algo que estamos haciendo o porque hemos hecho, ¿no? Que muchas veces también nos pasa que como que buscamos excusas ante las cosas y llamamos las cosas por su nombre, pues me dejé llevar por la pereza, me dejé llevar por la ira y me enfadé, me dejé llevar por el orgullo, ¿no? Y me molestó esto que me dijo. Entonces por eso le dije a la persona lo que le dije, me enfadé con esa persona porque me molestó el orgullo.
o me dejé llevar por la impureza, ¿no? En el fondo, cuando le voy poniendo nombre a las cosas, soy capaz de ser más libre, porque ya empezamos a entrar en la verdad. Y ya por lo tanto estoy en una dinámica de lucha. Y eso es lo que el Señor nos dice. Cuando estamos cerca de Él, cuando dejamos que Él nos ilumine, ¿no? Que es cuando lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios, dejamos que Dios ponga esa luz, y aunque veamos que hay como más cosas de fondo, y una vez se puede asustar, porque cuando nos acercamos a Dios, el Señor ilumina, y a lo mejor vemos cosas que nos pueden horrorizar, pero nos las enseña no para echárnosla en cara, sino para ponerles nombre. Y una vez que le ponemos nombre, somos capaces de dominarlas. Y entonces, por lo tanto, podemos empezar nuestro camino de liberación, que es precisamente a lo que Jesús ha venido. Aquí tú y yo seamos libres. ¿Libres para qué, en el fondo? Pues libres para poder amar. Porque solo una persona que es libre es capaz de amar. Solo si yo soy el dueño, puedo darlo y puedo darme. Si yo soy esclavo, ya no me pertenezco. Entonces no puedo dar nada. Por eso tiene sentido, ese sentido que Jesús nos anima a ti y a mí a ser libres. Y por eso el camino para entrar en esa libertad es lo que dice Jesús. Llamemos a las cosas por su nombre. Caminemos en verdad. Y la verdad, siguiendo la verdad, siguiéndole a Él, seremos libres.